La verdadera historia de los tres chanchitos. Los tres cochinitos, los tres cerditos, los tres chanchitos, o como los conozcas, es una fábula que data del siglo XIX, aunque se piensa que es mucho más antigua. Sin embargo, la historia ganó significado en el folclore universal gracias a la versión animada de Disney en 1933. Esta no es la única versión, pues ha habido muchísimas otras adaptaciones, como la de John Sieska y Lane Smith de 1989, donde relatan la verdadera historia a través de los ojos del lobo, que definitivamente es algo muy diferente, pues aquí el lobo no es el malo del cuento, y es por eso que hoy te contaré la verdadera historia de los tres cochinitos. Seguro que todos conocen este cuento, pero nadie ha escuchado mi versión. Yo soy el lobo, Silvestre Lobo. No sé cómo empezó todo este asunto del lobo feroz, pero es todo un invento. A lo mejor el problema es lo que comemos, la carne. En esta historia, el lobo no era tan feroz, por lo que quizás se debió llamar el estornudo y una taza de azúcar, ya que hace mucho tiempo el lobo se encontraba preparando un pastel de cumpleaños para su querida abuelita, pero tenía un resfriado terrible. Sin embargo, tenía que salir porque se había quedado sin azúcar. Resulta que este vecino era uno de los tres cerditos. Para el lobo, este cerdito no era demasiado listo, porque había construido su casa de paja. El lobo se acercó a la puerta y tocó, pero para su sorpresa, por lo frágil que era la puerta, se derrumbó enseguida. A pesar de ello, el lobo no quería meterse a la casa de alguien así como así, por eso mejor habló. «Cerdito, ¿estás en tu casa?» Pero nadie le respondió. Estaba a punto de regresarse a su casa cuando sintió que iba a estornudar, por lo que de repente empezó a estornudar tan fuerte que la casa de paja se cayó por completo. Entonces fue cuando vio a aquel cerdito. Había estado en la casa todo el tiempo. Se encontraba solo y sin vida. ¿Cómo no se le iba a antojar y despreciar esa oportunidad? Me parecía una lástima dejar una buena cena de jamón tirada sobre la paja. Solamente por eso me lo comí. Después de comer todavía le faltaba la taza de azúcar, por lo que se dirigió a la casa del siguiente cerdito. Para el lobo, este vecino era un poco más inteligente, pues había construido su casa con palos de madera. Nuevamente, se acercó a la puerta, tocó el timbre de la casa, pero nadie contestó, así que mejor habló. Señor cerdo, ¿está usted allí?» Y el cerdo le contestó con gritos. «Vete, lobo, no puedes entrar, me estoy afeitando el hocico». En ese mismo instante, el lobo relata que venía otro gran estornudo. Se sentía terriblemente mal. De repente, lanzó un tremendo estornudo, y no lo van a creer. La casa de este individuo también se vino abajo. Cuando el polvo dejó de ver lo que había, el lobo se dio cuenta que allí estaba el segundo cerdito, de nuevo solo, sin vida y muy antojante. Entonces, cenó otra vez. Cenó 2 veces un rico platillo, pero aún le hacía falta su taza de azúcar, así que se dirigió a la casa del tercer cerdito. Allí pensó que ese cerdito debió ser el genio de la familia, pues había construido su casa de ladrillos. El lobo tocó a la puerta de la casa de ladrillos, pero de nuevo, nadie contestó, así que habló. Señor cerdo, ¿está usted allí? ¿Y saben lo que me contestó este puerco grosero? «Fuera de aquí, lobo, no me molestes más». Vaya falta de modales. Probablemente tenía un saco lleno de azúcar. Estaba a punto de regresar a su casa y quizás hacer una tarjeta de cumpleaños en vez de un pastel para su abuelita, cuando nuevamente sintió su resfriado, por lo que lanzó un tremendo estornudo una vez más. Entonces, el tercer cerdito gritó. «¡Y que tu abuelita se siente en un alfiler!». Ahora, el lobo sí que se enojó. «Normalmente soy un tipo muy tranquilo,
pero cuando alguien habla así de mi querida abuelita, pierdo un poco la cabeza. Por supuesto, cuando llegó la policía, estaba tratando de tumbar la puerta del cerdito, armando un verdadero escándalo. El resto, como dicen, es historia. Los periodistas se enteraron de los 2 cerditos que se había cenado y pensaron que la historia de un pobre enfermo que iba a pedir una taza de azúcar no era muy interesante. De manera que se les ocurrió todo eso de los soplidos, resoplidos, y fue así como lo convirtieron en el lobo feroz. Sí, eso es todo. Esta es mi verdadera historia. No soy el malo del cuento como dicen. Tengan cuidado, porque existen miles de cerdos y ovejas allá afuera, disfrazados de lobos. ¿Me crees? Quizá tal vez tú puedas regalarme una taza de azúcar, ¿o no? ¿Confiarías en mí? Tal y como pueden apreciar, el lobo fue detenido en la historia que nos contó la hizo desde la cárcel. Una interesante adaptación que no muchos creerían. Una en la que el lobo es el bueno de la historia y los cochinitos pues estaban en un momento equivocado. Si te gustó el video, regálame un like, suscríbete y comparte. Esto fue Universo Oscuro. Nos vemos en la próxima.